¿Qué tal? Bienvenidos a Vivienda en Verde. Estamos como siempre con ustedes para hablar de vivienda, de ciudad, de crédito hipotecario, pero sobre todo de cómo mejorar la calidad de vida a través de esta vivienda y todas estas formas que se tejen en torno a la vivienda. Y para hablar de esto tenemos un invitado pues, más que de lujo. Tenemos a Alejandro Nieto, arquitecto Alejandro Nieto, que es el director de la Comisión Nacional de Vivienda, especialista de muchos años, y ahora te tocó estar al frente de esta misión de hacer de la vivienda un motor de desarrollo económico, social, ambiental y urbano. Bienvenido. Muchas gracias, Horacio. Pues muy satisfecho de esta designación que me hizo el presidente de la República al frente de la Comisión Nacional de Vivienda, un organismo muy importante para esta nueva época que vive el país de grandes transformaciones, y la ciudad y la vivienda no podría estar ajeno a esas transformaciones. Así que muy honrado estar en tu programa y muchas gracias a los televidentes. Pues qué bueno que tomas el tema de lo urbano, porque precisamente cuando estamos hablando del tema de competitividad, de ser un país más competitivo, más sólido, creo que esto pasa necesariamente por hacer que la fortaleza del país sea la suma de la fortaleza de cada una de sus partes. Y en ese sentido, el crear regiones sólidas en base a ciudades eficientes, que sean algo más productivo y algo mejor para la calidad de vida de la gente es fundamental. Por eso creo que esta vez viene un gran énfasis a la importancia de los temas urbanos, ¿no? Sí, el anuncio que hizo el presidente de la República de la Política Nacional de Vivienda contiene varios ejes. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo urbano sustentable e inteligente, señalaba él. ¿Por qué es relevante? Porque si México se está asomando a las grandes transformaciones de este nuevo periodo gubernamental, donde seguramente existen ya legislación en materia laboral, habrá grandes reformas que han sido establecidas en el Pacto por México, como la energética, la hacendaria, la de telecomunicaciones, la educativa. ¿Por qué no pensar que México debe de entrar a una revolución urbana? Claro. A repensar nuevamente las ciudades, cómo estamos viviendo los mexicanos en las ciudades. Y lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años es que la ciudad se ha expandido, Horacio, y no tendría nada de malo si tuviéramos grandes sistemas de transporte masivo. Sí. Si la gente se pudiera trasladar muy rápidamente y a muy bajo costo a donde viven y donde trabajan. Pero eso no sucede, desafortunadamente. Entonces, la expansión de la ciudad ha tenido consecuencias que nos parecen muy delicadas, inclusive para la propia competitividad del país. Sí, por supuesto. No podemos pensar que el país puede ser competitivo si una persona ocupa 2 o 3 horas para ir de su casa al trabajo y otras 2 o 3 horas para regresar a su casa. No podemos pensar que ese trabajador, ese empleado, ese obrero, puede tener una buena calidad de vida, no solamente porque perdió probablemente otra jornada laboral transportándose, sino porque además está gastando en el transporte, pues quizás otro tanto que su hipoteca. No sería exagerado pensar que algunos trabajadores, además de pagar la hipoteca de un crédito hipotecario, tienen que pagar una buena cantidad de su ingreso, del ingreso de él o del ingreso familiar en transporte. Y además ese trabajador no está en su casa. Está todo el día fuera. Está todo el día fuera. Claro. Entonces, la familia no está integrada, no hay el cuidado debido de los hijos. No se crea ciudad. No se crea ciudad porque llegan a dormir. No está la gente, claro. Llegan a dormir. Entonces, este modelo de expansión de las ciudades indiscriminado debe de revisarse. El presidente de la República nos invita a repensar la ciudad, a hacer una ciudad competitiva, a hacer un alto en el camino, a voltear los ojos hacia adentro de las ciudades. ¿Por qué hacia adentro de las ciudades? Bueno, pues porque los mexicanos durante décadas hemos estado construyendo calles, drenajes, sistemas de agua potable, sistemas de telefonía, fibras ópticas, alumbrado público, edificios. Sí, claro, todo, parques, escuelas. Parques, escuelas, que están adentro de las ciudades. No parece lógico pensar que
al interior de las ciudades, donde existen grandes áreas baldías, alguien esté especulando, ¿no?, para obtener un beneficio de que simplemente pues tiene un predio baldío, no lo mete al funcionamiento de la ciudad, y entonces la ciudad necesita expandirse hacia afuera. El presidente nos invita a repensar este modelo, a ver hacia adentro de la ciudad. ¿Qué implica esto? Que las autoridades locales deben de revisar toda la legislación y la normatividad urbana. Tenemos que utilizar el suelo de manera más eficiente, más extensiva o más intensiva, para ser más preciso, para utilizar de manera intensiva cada uno de los metros cuadrados que están dentro de la ciudad, hasta donde den las capacidades de la infraestructura. También es cierto que hay capacidades limitadas. Pero creo que está muy subutilizada. Hay lugares que tienen todos los servicios, tienen todo el transporte, tienen agua, tienen luz, y de repente vemos que hay casitas, chaparritas o edificios de muy pocos niveles. Sí, me parece que viene una época, veía ahí algún medio el día de hoy en relación a que no era posible que toda la vivienda se resolviera con vivienda vertical, y tienen razón. En ningún momento se ha señalado que la solución de la vivienda en el futuro solamente sea vertical, pero sin duda muchos de los terrenos que están adentro de las ciudades no se van a poder utilizar si no se utilizan con varios niveles. Claro, por supuesto, o sea, el costo del suelo no daría. Claro, porque el costo del suelo no daría. Entonces, si antes en un terreno se podía construir 2 o 3 casas, pues ahora a lo mejor se tienen que construir 20 en el mismo terreno. Podríamos decir que ahora, por ejemplo, una apuesta sería del gobierno pensar que la gente, en lugar de comprar una casa lejos, a lo mejor compra un departamento muy bien ubicado en el centro de la ciudad, cerca de trabajos y escuelas. Sí, yo creo que seguramente en esta conversación platicaremos de otros temas, pero uno de los temas que tenemos que revisar es que las soluciones habitacionales de todos los mexicanos se van a encontrar en un mercado diversificado. Claro. Va a haber gentes que quieran vivir en departamento, va a haber gentes que tengan la posibilidad de vivir en un departamento, otros que quieran vivir en casa, otros que quieran vivir lejos, otros que quieran vivir cerca. Es decir, no hay camisas de fuerza ni en un sistema económico de mercado como es el que vive México. Las soluciones de mercado son las que deben de ofrecerle alternativas al consumidor, en este caso el consumidor de un bien muy importante, el más importante probablemente de todas las familias mexicanas, que es construir su casa. Nos interesa mucho que vivan bien, que la gente encuentre un lugar donde realizar su proyecto de vida, que identifique con claridad las opciones y que decida libremente dónde vivir. Y estamos seguros que muchos de los mexicanos van a tratar de vivir lo más que se pueda cerca del trabajo, porque eso le está costando en el bolsillo y en la calidad de vida de la familia. Yo estoy seguro que muchos de los televidentes podrán probablemente inclusive experimentar en carne propia lo que han vivido cuando tienen que transportarse y utilizar un medio de transporte y luego otro y pasarse a otro lado, gastar dinero comiendo afuera, dejando la familia sola, dejando a los hijos solos, no haciendo familia y no haciendo ciudad. Entonces nos parece que es un anuncio muy relevante, que no vamos a ver sus resultados en el corto plazo, por supuesto que no. Esta es una política que debe de verse a lo largo del tiempo, pero yo pienso que un legado que se podría identificar de esta administración del presidente Peña será un modelo distinto de cómo hacer el desarrollo de las ciudades. Y yo creo que es un modelo distinto de cómo entender el desarrollo, no el desarrollo urbano, sino el desarrollo de país, que el desarrollo de país es la suma de varios vectores, ¿no? Yo creo que tenemos que fijarnos, y el presidente creo que es lo que está haciendo, fijar un gran objetivo de país y después alinear todos los esfuerzos en el mismo sentido. Pues es que, uno de ellos es el urbano. Pues es que, digamos, el tema urbano no tiene que ver, no es un asunto de especialistas o de arquitectos o de urbanistas. El tema urbano tiene que ver, en todo caso, con la capacidad de una economía, porque la economía, pues, ¿en dónde se da la economía?
pues se da justamente en las ciudades, Sí, bueno, por supuesto. en el campo también y en los espacios interurbanos también. Pero esa economía tiene que ser competitiva y no podemos pensar que un trabajador sea competitivo en las condiciones que ya expliqué para no reiterar este comentario. La ciudad tiene que ser competitiva, la economía tiene que ser competitiva. Se habla muchas veces de la improductividad de los mexicanos. Muchas veces hemos escuchado, los mexicanos son improductivos y seguramente que la reforma laboral, todos los esquemas que el gobierno tendrá que impulsar para mejorar la competitividad de la economía y de la productividad de la gente, pasa, entre otras cosas, en que los trabajadores tengan pues más fuerza, ¿verdad?, para dedicarse a su trabajo, estar más concentrados y menos preocupados del transporte y del gasto. Y eso pasa por ciudades más eficientes. Si me permites, vamos a un corte comercial. Sí, Nos vamos a un cortecito y regresamos con ustedes para seguir hablando con Alejandro Nieto, el titular de la Comisión Nacional de Vivienda. Estamos de regreso en Vivienda en Verde platicando con Alejandro Nieto de todo este tema del Plan Nacional de Vivienda que hace apenas unos días presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Y hablábamos de muchos temas relacionados con la vivienda, pero hay uno fundamental. ¿Qué pasa con el rezago? ¿Qué pasa con esos entre 5 y 9 millones de personas con un tipo de carencia de vivienda, que es el tema que tenemos que enfrentar como país? Sí, el anuncio que hizo el presidente sobre la política de vivienda tiene una implicación de cómo atender el rezago. En el pasado, en los últimos años, en la última década, cuando se hablaba de vivienda o de política de vivienda, en realidad, en buena medida se hacía referencia a la política de la vivienda nueva. Claro. Es decir, pareciera que no había más que vivienda nueva para resolver la necesidad de la gente. Y pensamos que no es así. Es decir, que las necesidades de los mexicanos se van a poder satisfacer abriendo la posibilidad de muchas otras alternativas. La vivienda nueva, dijo el presidente, sigue siendo muy importante, es decir, la mitad de las metas del año 2013 están planteadas para vivienda nueva y mucha de ella, evidentemente, financiada por el Infonavit, una gran institución, por el Fobiste, igualmente una gran institución. Pero no todas las soluciones habitacionales pueden hacerse a través de vivienda nueva, porque los mexicanos son muy diversos, Horacio. Sí, es claro. decir, hay mexicanos que tienen más ingreso, hay otros que tienen una determinada edad, hay otros que tienen una cierta composición familiar. Entonces, cada circunstancia de cada mexicano debería de tener, idealmente, una solución en el mercado. Entonces, habrá alguien que probablemente tenga la necesidad de rentar. Claro. Entonces, hay que propiciar un buen mercado de renta, de vivienda en renta. Otro que no tenga el dinero suficiente para encontrar una vivienda nueva. Entonces, el mercado de vivienda usada debería de ser una alternativa. ¿Dónde vive la gente actualmente? Los mexicanos viven en algún lado. Sí, claro. No vemos No hay 9 millones de familias en la de calle. personas en la calle, Claro. ¿no? Viven en algún lado. Entonces nos debemos de preguntar, y creo que todos los televidentes podrían estar de acuerdo, si viven en algún lado, ¿en qué condiciones está el parque habitacional del país? Hay 30 millones de casas en el país. Sí, es un montón. Y esa cantidad de viviendas que ya existen, que ya le costaron al país, no podemos permitir que por falta de mantenimiento, de conservación, se nos caiga, porque eso tiene un valor enorme en la economía. O sea, si nosotros logramos, y el presidente en su campaña como candidato se comprometió a impulsar grandes programas de mejoramiento y ampliación de vivienda, yo creo que una parte, no la mayoritaria, pero una parte importante de los recursos federales para financiar y subsidiar vivienda tendrán que ser orientados justamente a que la gente mejore sus condiciones de vida, mejorando su vivienda, la que actualmente tienen. Sí, claro. Mejorando su cocina, mejorando su baño, mejorando los acabados en donde vive, ampliando un cuarto, ampliando 2 cuartos,
es decir, mejorando su fachada. Todo esto significa que los mexicanos deben de encontrar posibilidades diversas. La vivienda nueva seguirá siendo muy importante. No hay ninguna duda que habrá el impulso y el financiamiento del gobierno a la vivienda nueva. Pues sí, el rezago habitacional, en efecto, como bien dices, implica una serie de retos. ¿Qué pretende hacerse para poder atender esas necesidades de rentar, de construir, de remodelar? ¿Qué se puede hacer? El mercado de vivienda nueva está muy consolidado. Sí. Me parece que la industria está desarrollada. Hay una diversidad enorme de actores, hay alrededor de 800 empresas, cuando menos afiliadas a Canadevi. Entonces nos parece que lo que debe de hacer el gobierno, los gobiernos, no solamente el federal, los estatales, los municipales, es crear las condiciones para que el mercado secundario de vivienda se active. Mercado secundario es la venta de vivienda usada. O la venta de vivienda en renta. Claro. O la venta de predios, de lotes baldíos, la venta de edificios desocupados, que alguien con iniciativa dice aquí se puede hacer un condominio. La venta, la compra, el intercambio, el contacto entre oferentes y demandantes de un producto tan importante como la vivienda, que si tiene 30 millones de unidades, imagínense la cantidad de posibilidades que hay en esos 30 millones de viviendas. No, claro, y de retos, porque mucha de esta vivienda está en el campo, por ejemplo. También estamos hablando, por supuesto, de la vivienda urbana, pero también está la vivienda rural, que es otro tema importante. Sí, ¿no? Claro, la vivienda rural sin duda. Sin embargo, México sigue siendo un país muy urbano y seguirá siendo muy urbano. Eso a mí me encanta. Entonces hay más del 80% de la población vive en centros urbanos o en centros poblacionales de más de 15,000 habitantes, y entonces el mercado secundario de vivienda, este intercambio que se da, donde los mexicanos pueden encontrar posibilidades muy diversas a su necesidad particular y no necesariamente encajonarse a una solución de vivienda nueva y muchas veces lejana. Sí, porque hay 30 millones de viviendas existentes. Estaba leyendo que el promedio de habitabilidad por vivienda es de 4 personas, un poquito abajo de 4 personas. Eso da que hay más casas que gente. O sea, el problema no es exactamente que falten casas. Seguramente faltará hacer muchas nuevas, pero buena parte es aprovechar mejor las que ya están. Y hay viviendas desocupadas. Sí, claro. El censo del 2010 reconoce que hay alrededor de 5 millones de viviendas desocupadas. 3 millones de viviendas desocupadas en las zonas urbanas. Sí, claro. Entonces, uno camina por las calles y uno ve de repente un edificio, una casa que está desocupada. Eso no le conviene al país, porque ahí hay una inversión social, particular también de alguien, pero es una inversión social que no se está aprovechando. Es un patrimonio del país que estamos tirando a la basura si no lo aprovechamos bien. Así es. Yo creo que el tema de ordenamiento territorial y del uso de la vivienda es un tema de generación de riqueza que tenemos que administrar mejor, y a mí me parece muy interesante en el mensaje del presidente precisamente que se está hablando de eso. Si te parece, vamos a un segundo corte y regresamos. Muchas gracias. Estamos con ustedes en un momento. Estamos de regreso en Vivienda en Verde platicando con Alejandro Nieto, director de la Comisión Nacional de Vivienda, y nos quedamos con el tema, ya hablamos de temas urbanos, ya hablamos temas del rezago habitacional, y hay otro tema importante que me gustaría tocar contigo, la calidad. Hablábamos fuera del aire que el tema de la calidad de la vivienda era fundamental porque esa es la esencia del patrimonio, la calidad de las viviendas, que son lo que permiten que la gente viva mejor. Sí, otra línea estratégica de la política que dictó el presidente de la República tiene que ver con la calidad de la vivienda. Los mexicanos no solamente deben de tener una vivienda, pero no cualquier vivienda. Es decir, para empezar, en el discurso el presidente señalaba que el gobierno federal durante esta administración llegará a la meta de que todas las viviendas que se construyan, las nuevas, tengan cuando menos dos habitaciones, 2 recámaras. Y eso yo creo que es muy importante, todos los televidentes estarán de acuerdo, de la importancia de que cuando menos exista un dormitorio para los padres y otro dormitorio para los hijos, cuando menos. Sin embargo, la política que dicta el presidente no ve solamente la vivienda hacia adentro de la puerta de la casa.
imagínense por favor los televidentes, ¿qué pasa cuando abres la puerta de tu casa y sales? Sí, sí. Ese entorno es tan importante como la vivienda. O más. Porque la vivienda no deja de ser siempre, por necesidad, por definición, un espacio reducido. Sí, claro, en temas económicos, ya cuando llegamos al mundo real, la gente tampoco puede pagar muchos metros. Claro, entonces, si no puedes pagar muchos metros, tu vida no la puedes hacer siempre adentro de tu casa. Es decir, tienes que abrir la puerta y tienes que tener un entorno adecuado donde vivir, donde tener espacios verdes, donde tener áreas comunes, zonas deportivas, equipamientos, calles transitables, un entorno que te permita identificarte, estar orgulloso de tu colonia, de tu vecindario, y un entorno que además le permita al conjunto de viviendas que están en ese lugar no perder valor, sino al contrario, ganar valor. Que hay un tema de plusvalía que se ha venido perdiendo por el descuido que tienen muchas veces los entornos y las propias viviendas. Entonces, no podemos descuidar los 30 millones de viviendas que hay del parque habitacional, pero tampoco podemos descuidar el entorno de esas viviendas, porque todo eso genera plusvalía o la pierde. Y yo creo que los mexicanos, todos los mexicanos, estarán de acuerdo en señalar que si a mí me ha costado mi patrimonio, me ha costado la hipoteca durante muchos años, estar pagando, etcétera, etcétera, a mí me gustaría que mi vivienda tenga valor y lo vaya ganando en el tiempo. Sí, por supuesto. Y para eso se necesita una revolución, Horacio. Hay que revolucionar la concepción de cómo vivir en sociedad comunitaria, cómo vivir en condominio. Hay que revolucionar las leyes condominales, hay que permitir que los condóminos se organicen para mejorar las condiciones del entorno, porque de eso depende que vivan bien y que tengan un patrimonio cada vez con mayor plusvalía. Y que se logren muchas cosas sociales, porque por ejemplo, he oído muchas ocasiones que el mismo presidente lo ha dicho, a ti te lo he escuchado, de que a través de viviendas de calidad, de conjuntos urbanos de calidad, pues baja la inseguridad, bajan los niveles de delincuencia, la gente vive mejor, hay más forma de ir mejorando el tejido social, que en este momento como sociedad también queremos ver cómo mejoramos esto. Viviendas de calidad van a ser muy importantes para ese aspecto. Imagínate que un conjunto de personas que viven alrededor de un centro, de un espacio abierto, pues simplemente no les interese ellos mismos participar en mejorar su entorno. Y a lo mejor ese lugar que podría ser un lugar de convivencia comunitaria se convierte en una boca de lobo. Sí, pues, entonces nos parece que el gobierno tiene que hacer su parte, pero todos tenemos que hacer nuestra parte. Yo invito a todos los televidentes a formar parte de esta cruzada para vivir mejor en nuestras ciudades, para buscar en mercados alternativos de vivienda nueva y vivienda usada una forma mejor de vivir, y el de mejorar el entorno que nos va a hacer vivir mejor. Alejandro, ese es en todo caso. Pues muchísimas gracias. Esto fue Vivienda en Verde con Alejandro Nieto, titular de la CONAVI. Obligado a regresar al programa. Obligado y con todo gusto. Muchas gracias. Señores, muchas gracias.